Volverse sin levadura. Antes de comenzar, quisiera compartir el comentario de Pedro, del hermano Pedro. Dice él: mientras conducía para ver a mis pacientes en mi consultorio, el Señor trajo a mi mente una revelación que nunca había pensado ni oído expresar a nadie más. Entonces estaba pensando en el pan sin levadura, la Pascua y esas cosas. Ese pensamiento vino a mi mente. Como el mundo ha estado haciendo la Semana Santa y todas esas cosas, el proceso se invierte. Porque nos hacemos mejores y luego venimos, pero la promesa del Señor es que venimos a la cruz, Él nos hace mejores. Es interesante porque es completamente al revés. Y luego todo el asunto de la Pascua. No hay un tema real de la cruz. Se trata de la resurrección. No hay un enfoque en el sacrificio del Cordero. Todo el enfoque está en la resurrección, pero sin la muerte no hay reconciliación. La reconciliación es lo que nos permite ser restaurados en nuestra relación. Luego la resurrección nos da la vida que es, ya sabes, la vida eterna. Hay un cambio total de eso. Es muy interesante que mientras pensaba en eso, pensé, vaya, ¿sabes cómo Satanás ha orquestado todo esto para hacerte creer que tenemos que hacer todas estas cosas para mejorar antes de poder venir y recibir una bendición? Sí vale totalmente la pena. Queremos continuar. Como he estado orando, sé que he escrito algunas cosas en el horario, pero sigo orando y preguntando, Padre, ¿qué es lo que quieres que hable? ¿Qué es lo que quieres que diga? Para que hable las palabras de mi Padre y nada más. Así que esta noche quiero continuar el viaje en el proceso de ser sin levadura. Estamos caminando a través de un periodo de 7 días de plenitud sin levadura. Un proceso. Quiero compartir con ustedes la mayor cantidad de cosas que pueda sobre cómo el Señor ha trabajado en mi vida para eliminar la levadura de mi vida y comparar eso con las Escrituras y lo que las Escrituras nos está enseñando. Hemos compartido 2 cosas en referencia a la santificación. La santificación es apartarse del mundo para ser santos. La primera, por supuesto, es ser lavados por la palabra de Dios, poner la palabra de Dios en nuestras mentes y luego acudir a nuestro Padre Celestial cuando Él nos llama para que podamos recibir su bendición. Esas 2 cosas van juntas. Si piensas en un contexto terrenal, cuando un padre invita a su hijo a su presencia y quiere hablarles palabras, esas 2 acciones juntas son las que acercan mucho más la relación. La palabra de Dios, la fuente del sábado, el principio del sábado. Si venimos en el tiempo señalado, recibimos esa bendición. Nuevamente hago un llamado a todos los que estuvimos aquí anoche para que recordemos el altar familiar. Recordemos la mañana y la tarde para reconocer al Cordero de Dios. Tengamos gratitud a Dios por el gran regalo de salvación que ha sido ofrecido por nosotros, mañana y tarde. Los sábados, el Shabbat, la luna nueva y los 3 tiempos señalados. Estos son cuando el Cordero fue ofrecido. Yo diría que si Dios estaba tomando el tiempo para permitir que se sacrificaran corderos por la mañana y por la tarde, los sábados y las lunas nuevas y los días festivos, no nos estaba instruyendo en esto simplemente para que estos animales murieran. Nos estaba señalando una lección muy, pero muy importante. Que la gracia se está derramando en estos tiempos a un gran costo para Él. Ese es el punto que Él está tratando de enseñarnos. Que debemos aprovechar de este gran costo y venir a Él. Así, el viaje continúa en nuestro caminar con Dios, el proceso de no levadura. Salir del mundo y entrar en una relación con Cristo, independientemente de si has sido criado en un hogar cristiano, si te has criado en una cultura occidental, estás expuesto a formas de pensar que tienen que eliminar una vez que entregas tu corazón a Cristo. He compartido con vosotros mi experiencia con la música. Esta noche quiero adentrarme un poco más en la música y en otras cosas relacionadas con ella. Me gustaría contar otra parte de mi experiencia. Recuerdo cuando le entregué mi corazón al Señor por primera vez,
algunos de ustedes estarán familiarizados con esta historia, pero justo antes de haberle entregado mi corazón al Señor, había organizado una fiesta con muchos de mis amigos. Yo estaba en mis últimos años de adolescencia. Había organizado una gran fiesta con algunos de mis amigos y luego tuve esta experiencia de conversión. Entonces tuve un dilema en mis manos porque la fiesta no iba a ser un estudio bíblico, sino iba a ser una típica fiesta de adolescentes. Me pregunté qué debería hacer. Pensé, bueno, puedo testificarles en la fiesta. Entonces, cuando todo comenzó, me senté y algunos de ellos estaban viendo una película. Lo interesante es que he visto muchas películas en mi juventud y las blasfemias habían dejado de molestarme. Cuando era más pequeño, cuando escuchaba blasfemias, me sobresaltaba un poco porque no era algo que escucháramos muy a menudo en nuestra casa. Después de un tiempo te vuelves insensible, te acostumbras a ello, el lenguaje se vuelve normal y simplemente lo aceptas. Luego la violencia y la inmoralidad y te vuelves insensible a estas cosas. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, toda esa sensibilidad regresó y cuando escuché las blasfemias o las palabras malas, me sacudió. Fue una experiencia desconcertante. No podía quedarme en la habitación. Tuve que irme. No podía lidiar con eso. Estaba escuchando la conversación de algunos de mis jóvenes amigos y su forma de hablar. Su experiencia de adolescencia giraba en torno a sus últimas aventuras con su novia. Todo era en un plano muy sexual. Me pareció muy confrontativo. Me parecía repugnante hablar de la gente, de las chicas, de esa manera, mientras que antes esa era la forma natural de vivir. Así era la vida, chistes y risas sobre ese tipo de cosas. Es divertido hablar de ese tipo de cosas, pero ahora, con Cristo en el corazón, esto me resultaba ofensivo y ya no quería estar allí. Fui a cada rincón de esa fiesta y no encontré nada en esa experiencia que me gustara más. La carne estaba contra el espíritu y el espíritu contra la carne, de modo que no podía hacer las cosas que quería. Descubrí que no podía participar en estas cosas sin dolor. El dolor que estaba experimentando era el dolor de mi Salvador. Él me estaba permitiendo experimentar su dolor porque mi inclinación natural en realidad disfrutaba de esas cosas. No estaba en desacuerdo con esas cosas que estuvieron sucediendo, pero alguien había venido a vivir en mi corazón y ahora Él estaba compartiendo su dolor conmigo. Yo ya no podía estar allí. Pero entonces el tentador me susurró y dijo: todas estas cosas son lo que tú entendías que eran diversión y ahora ya no te gustan. Entonces, adivina qué, ya no vas a tener más diversión en tu vida. En un momento de profunda preocupación, corrí al jardín de adelante y le agité el puño a Dios y le dije: arruinaste mi vida, ya no puedo disfrutar más. No hubo relámpagos, lo cual fue bueno, pero esa transformación fue tan grande. Entonces empezaron a producirse cambios. A medida que leía las escrituras, mi conciencia se volvió sensible, muy sensible en cuanto a mi deber y las cosas que necesitaba eliminar de mi vida. Esto es parte de la experiencia cristiana, eliminar de nuestra vida las cosas que permitan que el enemigo tenga acceso a nuestra mente, acceso a nuestras emociones, acceso a nuestros pensamientos. Voy a compartir con vosotros una experiencia que me ha parecido muy interesante y creo que los resultará instructiva. A los 15 años participé en lo que llaman los juegos de Commonwealth. En Australia es un país de la Commonwealth junto con Canadá. No sé si has escuchado hablar de ese término. Estaba en las gradas y vendía bebida y helados. Ganaba algo de dinero para la escuela. Uno de mis amigos que atendía la tienda me enseñó una forma de entregar más de lo que estaba escrito. Así podíamos dividir las ganancias sin que las personas que nos dan empleo supieran lo que estábamos haciendo. Eso pareció funcionar bastante bien durante un tiempo. Después de mi experiencia de conversión, de vez en cuando me asaltaba este pensamiento: lo que hiciste estuvo muy mal.
eso es robar, eso es quebrantar los mandamientos de Dios. Y yo decía, bueno, le pedí a Dios que me perdonara, así que estoy perdonado, ¿no? Pero ese pensamiento no se fue y siguió volviendo a mí. Me arrodillé y dije, bueno, Padre, si necesito hacer algo al respecto, entonces tendrás que ayudarme. Y luego dije, bueno, de todos modos, ni siquiera recuerdo el nombre de la empresa para la que estaba trabajando. Al instante, la empresa vino a mi mente. Entonces abrí la guía telefónica y encontré la empresa. Esto fue como 6 años después. Cogí el teléfono, mi corazón latía muy rápido. ¿Qué les diría? 6 años después, yo era un joven de 15 años que trabajaba para ellos. ¿Qué les iba a decir? Les dije, ustedes se encargaron de atender los juegos de Commonwealth. Sí lo hicimos. En realidad no quería seguir hablando, así que simplemente solté mi confesión y dije, mira, esto es lo que hice. He estado leyendo los estatutos y dice que si tomas tanto, debes hacerlo, pero debes devolverlo. Dije, quiero devolver el dinero más el 10%. Quiero agregarle más lo que te quité. Esta es la cantidad de dinero y quiero enviártelo. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Pensé, bueno, ahora estoy en un gran problema. ¿Qué va a pasar ahora? Dijeron, te perdonamos. Nunca más volví a tener ese pensamiento. Recibí un correo electrónico cuando les envié el dinero. Me enviaron un recibo y lo enviaron a una organización benéfica. No se quedaron con el dinero, lo enviaron a una organización benéfica para los fondos. Dijeron, esperamos que hayas encontrado paz, y así fue. Mientras oraba acerca de esa experiencia, la impresión que me llegó fue, sí, Adrián, te perdono por lo que hiciste allí, pero necesitabas confesar esto porque en el momento de angustia, Satanás te presionará con este asunto. Si no hubieras hecho lo que hiciste, es decir, si no hubieras hecho la restitución, tal vez me hubieras dejado ir. Por eso necesitaba que actuaras en consecuencia. Tenías la capacidad de hacerlo. Quería que lo hicieras. Entonces se hizo la restitución. Ahora ya no tengo problemas en mi espíritu por este asunto, lo cual es una bendición tremenda. Por lo tanto, si tienes problemas en tu alma por cosas que has hecho en el pasado, entonces necesitas considerar hacer la restitución para corregir las cosas que se han hecho. También tuve un profesor en la escuela con el que tuve un enfrentamiento en mi último año de escuela. Esto me preocupó y sigue preocupándome. Fui a verlo y le pedí que me perdonara. Él ni siquiera recordaba lo ocurrido, no recordaba lo que había pasado, pero yo sí. Él dijo, bueno, sí, sea lo que sea, te perdono. Entonces encontré paz. Esto fue parte de la transición, la limpieza, el repaso de cada aspecto de nuestra vida, buscando hacer lo correcto. Porque estamos viviendo en un tiempo de juicio. Cada vez que actuamos de manera no acorde con los mandamientos de Dios, todo está ahí. Todo es importante. Necesitamos asegurarnos mañana y noche de que nuestra vida esté en armonía con la palabra de Dios. Quiero añadir otra dimensión a esto en términos de lo que estamos hablando, del principio de liberarse de los poderes de este mundo. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas salen por el mundo. Muchos falsos profetas, falsos espíritus, espíritus de demonios, haciendo milagros en muchos lugares. Ahora, solo quiero dibujar aquí, en esta pizarra, en este diagrama del santuario. Este es el santuario celestial, el lugar santísimo, lugar santo. Cristiano, en su presentación cubrió de esto, cómo en 1844 Cristo se trasladó. Hablé de esto antes, del lugar santo al lugar santísimo. La inspiración nos dice que cuando Cristo se trasladó del lugar santo al santísimo.
De nuevo, la inspiración nos dice que cuando Cristo se trasladó del lugar santo al santísimo, Satanás se supone que se ocuparía del ministerio del lugar santo. ¿Están familiarizados con esta información? Para aquellos que no se dieron cuenta, hablamos de esta puerta estrecha del clamor de medianoche. Hablé de esto la otra noche. Los que no se dieron cuenta se quedaron aquí, en el lugar santo. Y cuando oraban, dice, lo que esto significa es que como no estaban conscientes de que el juicio investigador había comenzado y de que debían haber un grupo de personas que reflejaran plenamente el carácter de Cristo, no sabían cómo orar con esa clase de fe. Su fe era, bueno, ya sabes, si peco, Dios me perdona y solo tengo que pedirlo y seré perdonado. Por lo tanto, su fe no se extiende hasta decir, Dios quiere darme la victoria en todas las áreas de mi vida. Para aquellos que no se dan cuenta de esto, Satanás asume un carácter religioso y comenzará a responder las oraciones de las personas que no han hecho esa transición. Es algo muy aterrador entender este cambio. Si no estamos siguiendo a Cristo en su obra, porque dice en la Biblia que hasta el mismo diablo se transforma en ángel de luz, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Debemos estar atentos a estos espíritus. Simplemente tener ese pensamiento en mente. Vayamos a 1 Samuel capítulo 16. La historia de David y Saúl. Saúl estaba teniendo problemas. Se estaba volviendo muy malhumorado en su experiencia. Si estaba familiarizado con esta historia, y dice en el versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David esté delante de mí, porque ha hallado gracia en mis ojos. Verso 23. Y aconteció que cuando el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, David tomó un arpa y tocó con su mano. Y Saúl quedó en paz, y el espíritu malo se apartó de él. Ahora bien, cuando leemos que un espíritu maligno viene del Señor, ¿qué entendemos? ¿Entiendes lo que eso quiere decir? ¿Dios está poniendo activamente espíritus malignos en su vida? No, Dios está dando un paso atrás y permitiendo que Satanás haga lo que desea hacer, porque Saúl se ha resistido al Señor. Dios da un paso atrás y permite que su espíritu maligno entre. Pero cuando David tocó música, ¿qué pasó con los espíritus malignos? Se fueron. ¿Es la música en sí la que hace que estos espíritus malignos huyan? El Espíritu de Dios acompaña la música. El Espíritu y sus ángeles que vienen cuando se toca esa música hacen que el diablo y sus ángeles se vayan. El punto de este pasaje es que la música tiene espíritu. La música tiene espíritu, o tiene el espíritu de Dios, o él tiene el espíritu del enemigo. Si estás tocando música en tu casa que no está dedicada al Dios de las Escrituras, es más que probable que estés invitando a los espíritus malignos a tu hogar. Espero que este sea un pensamiento desafiante para algunos de nosotros. Cuando pensamos en la música que está en la radio, ¿cuánta de esa música está dedicada a Jehová? Música, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que bebes, todo lo que toques, todo lo que hagas, hazlo, todo para la gloria de Dios. Si estás escuchando música que no está dedicada a Dios, entonces estás invitando a los espíritus malignos a tu corazón. A veces nos preguntamos por qué hay discusiones en nuestro hogar, por qué hay frustraciones que entran en nuestra alma. Porque dejamos las ventanas y las puertas de nuestra casa espiritual abiertas de par en par para que los espíritus entren y nos acosen para molestarnos y convencernos de que no podemos superar nuestros defectos y fallas de carácter. Porque dejamos nuestras puertas y ventanas abiertas. Es sorprendente que cerremos nuestras puertas físicas, cerremos nuestras ventanas y nuestras casas se llenen de cosas dedicadas al diablo y sus ángeles. Quedamos completamente abiertos para que estos espíritus jueguen con nuestras mentes, para confundirlas y distorsionarlas y apartarlas de las Escrituras, para hacer que nuestros ojos se pongan pesados y nos quedemos dormidos cuando abrimos la Biblia, para hacer que vayamos a la televisión y veamos películas y escuchemos músicas que no están dedicadas a Dios. Quiero reiterar lo que dijo nuestro Señor: estrecha es la puerta,
angosto el camino, pocos son los que la hallan. Se necesita esfuerzo para responder. Estamos saturados de una cultura de decadencia, inmoralidad y vicio. Estas cosas están diseñadas para permitir que entren los espíritus malignos, así como aquellos que tocan la música del Señor para ahuyentar a los espíritus malignos. Cuando la gente del mundo toca la música del diablo para atraer a los espíritus malignos, nos vemos afectados por ellos. Este es un gran problema. Quisiera hacer un llamado a todos los que estamos aquí. Si quieren caminar por el camino sin levadura, escuchen música sin levadura. Sin levadura significa sin el espíritu de malicia y maldad, sin los espíritus en los lugares altos que buscan afectar sus mentes. ¿Quieren saber la razón por la cual a tantas personas les cuesta ver a Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios? Porque en muchos casos son espíritus de los demonios los que las ciegan la mente y los ojos. Si entras en sus casas verás estas cosas por todas partes. Tuve la experiencia y fue justo en la época en que me fue revelada la verdad del Hijo unigénito. Teníamos unos juegos de niños que parecían bastante inocentes. Compré este juego para mi hijo. Lo miré con atención, pensé que era kosher, que estaría bien. Pensé que lo había examinado con bastante cuidado. Lo llevamos a casa y esto es lo interesante acerca de mi hijo menor, que ha sido una tremenda bendición en nuestro hogar, porque cuando hay un cambio espiritual en la casa, a menudo se agita y comienza a tener dificultades porque Satanás es un cobarde. ¿Sabes por qué? Porque se mete con los débiles y los que no pueden defenderse. Siempre se metía con mi hijo menor y comenzaba a gritar, comenzaba a agitarse. Tan pronto como eso sucedía, inmediatamente me ponía de rodillas y decía: Padre, ¿qué ha entrado en mi casa? ¿Qué puerta hay abierto en el mundo espiritual? ¿Por dónde he permitido que entre esta cosa? Miré y mi hijo había estado jugando a este juego. De repente en el juego apareció este hermoso ángel. Estas estrellas salían de algún lugar y era como algo mágico, lo que sea. Inmediatamente supe que esto no era bueno. Agarré ese juego y me deshice de él de inmediato y mi hijo se calmó. Tuvimos otra situación en la que mi hijo más pequeño, parte del tratamiento para su enfermedad era la musicoterapia. Escuchaba a Mozart, muchas piezas de Mozart que son buenas para el desarrollo mental y cosas así. No escuchábamos todas las piezas musicales, escuchábamos varias y pensábamos que estaría bien. Pero luego seguía escuchando una canción en particular y se ponía muy nervioso y muy agresivo. Escuchábamos esa pieza musical. Era una pieza de canto gregoriano. Lo estaba afectando. El espíritu de esa música estaba afectando a mi hijo. Nos deshicimos de ella y ese problema desapareció. Hemos tenido varios incidentes como este. Cosas que uno pensaría, ¿causarían tantos problemas? Muchas veces no nos damos cuenta porque en muchos hogares tener conflictos y desacuerdos es algo tan normal que no nos damos cuenta de que estas cosas están sucediendo porque los espíritus están trabajando en nuestra contra. Antes de continuar con la siguiente parte relacionada con la música, quiero que vayamos a Números 25. Esto es cuando los hijos de Israel están en el borde de Canaán, están a punto de entrar en la tierra. En Números 25 se inclinan ante los dioses de los moabitas, se unen a Baal-peor. Justo en la orilla de Canaán se involucran en la idolatría. Al repetir la historia de esto, la gente, justo en las orillas de Canaán celestial, la gente se involucra en esos. Nos unimos a Baal-peor. Estamos repitiendo la historia de estas personas y por lo tanto, quiero que note lo que dice en el versículo 6. Porque por supuesto Balaam estuvo involucrado en la coordinación de esta fiesta para invitar a los israelitas a unirse a adorar a sus dioses, a inclinarse ante las hijas de Babilonia o los dioses de Babilonia. Y en este contexto son los moabitas. Números 25, versículo 6 dice: He aquí uno de los hijos de Israel vino y trajo a sus hermanos una mujer madianita a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel.
que lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y luego dice que, y viendo Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el hombre de Israel hasta su tienda, y los traspasó a ambos. Eso es bastante agresivo, ¿no? Quiero que sepan que la Biblia registra para nosotros los nombres de esos individuos que se unieron en unión. Y anoten en el versículo 14 que dice, y el nombre del israelita que fue muerto, el mismo que fue muerto con la mujer madianita, era Sinri. ¿Por qué nos dice esto la Biblia? El hijo de Salú, príncipe de la casa principal de los simeonitas, y el nombre de la mujer madianita que fue asesinada era Cosbi, hija de Sur. ¿Por qué conocemos el nombre de esta mujer? Porque estos nombres significan algo. Sinri significa música o musical. Cosbi significa falsedad. La unión de la falsedad, un espíritu falso combinado con la música dedicada a Dios, traería una trampa. El fin de esta unión detiene la plaga que está azotando al pueblo de Dios. 23,000 personas murieron en un día a causa de esta plaga, de este culto a Baal, o 24 en total. Cuando se descubrió cuál era el problema, el mensaje que nos llega es que cuando ponemos la falsedad, como en el caso de los espíritus de maldad conectados con la música de Dios, estamos abriendo ventanas y puertas que matarán al pueblo de Dios. ¿Están captando la idea? Destruirán la vida espiritual del pueblo de Dios si permiten que estas cosas entren y sus ojos se vuelvan pesados, se vuelvan menos inclinados espiritualmente. Yo quisiera hacer un llamado a todos. Cada pieza musical que tengan en sus casas, pónganla delante del Señor y pregúntenle, ¿está dedicado a ti o no? Si no lo está, quémenla, desháganse de ella. Sáquenle de sus casas por su bien y por el bien de su familia. Quítanle de ustedes. Realmente estoy empezando. Estoy sacando a relucir esta historia. Esta idea de la historia sobre la música. Necesitamos estar atentos a estas cosas. Puedo compartir con ustedes otra experiencia relacionada con la música. Podría decir que cada vez es más fácil para la gente tener acceso a la música preparada por personas que no son de nuestra fe. Les sugeriría que permítanme plantearlo de esta manera. Permítanme hacer esta pregunta. ¿Creen que la música dedicada al Dios 3 en 1 trae consigo el Espíritu de Dios de la Biblia? Piensen detenidamente en eso. Piensen en cuántas personas adoran al Dios 3 en 1 cantando himnos dedicados a su Dios. Compramos su música y la escuchamos en nuestras casas. ¿Tendrían ustedes algún problema? ¿Podría haber algún problema? Sí. Solo quiero que piensen estas cosas, que solo reflexionen sobre todo un movimiento musical en Australia. Hubo una gran ola de música y vi que mucha de ella llegó aquí. Se llama Hillsong. ¿Está dedicado a Dios? El único Dios verdadero. ¿Está dedicado a Yahweh, el único Dios verdadero y su Hijo unigénito? No lo creo. No creo que lo sea. Esta música inundó nuestras iglesias, puso a nuestra gente a dormir, de modo que cuando el mensaje del único Dios verdadero y su Hijo unigénito comenzara a surgir, la mayoría de ellos no pudiera ver esta verdad. ¿A cuántas personas, cuando les mostraste las Escrituras y les mostraste claramente la palabra de Dios, no pudieron verla? No pudieron verla. ¿Es solo por qué? ¿Porque son ignorantes? No necesariamente. Puede ser porque están cegados por espíritus. ¿Has considerado eso? Cegados por espíritus. Quiero que piensen en esto en el himnario. Quiero que piensen en la fecha de 1844 y en la música anterior a 1844 y en la música posterior a 1844 y en lo que está haciendo la obra de Jesús en el lugar santísimo.
Tenemos que tener mucho cuidado con la música que se produce después de esta época. ¿De dónde viene esta música? ¿Quién la produce? ¿Cuál es su relación con el Dios de la Biblia? Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Tiene sentido eso? Solo les estoy pidiendo que piensen en algunas de estas cosas. Hace unos años, compré música que expresaba muchas de las enseñanzas de la Escritura que yo había entendido del movimiento adventista, pero había sido producida por alguien que no era de nuestra fe, alguien que tenía una comprensión diferente. La letra y las palabras del mensaje que yo había entendido, pero se combinaron con el espíritu y fueron inspiradas y creadas por alguien que no tenía esa comprensión. ¿Podría ser una situación cultural latente? Cuando compré esa música, noté que en los días siguientes mi esposa y yo comenzamos a tener problemas de comunicación. Pensé, comenzamos a tener problemas de comunicación. Tan pronto como comienza la falta de comunicación o el malentendido, me pongo de rodillas y digo, Señor, ¿es solo mi pecaminosidad aquí? ¿O he permitido que algo entre en mi casa? ¿He traído algo a mi hogar que nos ha permitido comenzar a tener problemas de comunicación? Si la falta de comunicación y los malentendidos son parte habitual de la vida familiar, no te darás cuenta de ello. Es la vida normal. Es frustrante que la gente no parezca entender lo que estoy tratando de decirles y te exasperas y tienes que lidiar con ello. Pero en el ideal de Dios, cuando hay falta de comunicación y malentendidos, empiezas a trabajar con la lista. ¿Soy simplemente egoísta? ¿Son ellos simplemente egoístas? ¿He permitido algo que entre en mi casa? ¿He traído algo a mi casa para permitir que los espíritus me hablen y confundan mi mente? Este es el proceso que nos trae. No aceptes la falta de comunicación. No aceptes los arrebatos de ira y frustración como si fueran parte de la vida. Porque no es vida. Estás bajo ataque. Por favor, considera estas cosas. Por favor, piensa en estas cosas. Si fuéramos a escuchar música, y el tema de la música es particularmente difícil porque tenemos que estar atentos. Cuando voy a un centro comercial necesito orar a Dios para que todo lo que dice en el Antiguo Testamento sobre limpio y lo impuro. No quiero traer un espíritu inmundo a casa conmigo porque he estado afuera. Quiero asegurarme de estar protegido. Hago lo que tengo que hacer, pero no me pongo voluntariamente en esas situaciones para recoger esos espíritus y traerlos a casa y acosar a mi familia. ¿Tiene eso sentido? Este es un nivel de pensamiento que espero que podamos empezar a considerar más. La otra cosa es que si estás viendo películas, quiero decir, las películas son otro nivel. Cualquiera que sea el espíritu del actor en esa película, cualquier espíritu se manifieste, ese espíritu entra en tu casa. Si es vulgar, ese espíritu entra y comienza a acosarte. Vayamos a Mateo 12:29, donde dice, porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces saqueará su casa. Aquí se habla del principio de que Satanás tiene el control y de la necesidad de atar a Satanás para liberar los bienes. Pero el principio funciona en ambos sentidos. Para aquellos de nosotros que somos cabezas de nuestro hogar, si Satanás puede atar al líder y al sacerdote del hogar, puede entrar y echar a perder los bienes. Los bienes allí son su esposa y sus hijos, para echar a perder a su familia. Así que particularmente para nosotros, el liderazgo espiritual del hogar actúa como una protección y cobertura para el resto de la familia. Si usted como líder y anciano, o quien sea en su hogar o en su iglesia, está viendo películas y escuchando música que no está dedicada a Dios, ese espíritu no solo puede afectarlo a usted, sino que afecta a su esposa y a sus hijos. Satanás dice, Él es la cabeza del hogar, Él está haciendo estas cosas, todas son mías, tengo acceso, puedo tomar al niño con lo mismo que estoy tomando al padre porque Él se ha rendido y debería estar protegiendo a este niño, pero no lo está, así que tengo el derecho de tentarlo.
Nadie vive para sí mismo, ni nadie muere para sí mismo, dice el apóstol Pablo. Tenemos una responsabilidad. Hay algo en lo que pienso, ya sabes, cuando el enemigo trata de tentarme a hacer algo, yo digo, no voy a hacerlo eso a mi esposa y a mis hijos, porque si me entrego a esto, ellos mismos tendrán que luchar más duro contra esa tentación. Y fue mi culpa. Aquí es donde Satanás realmente comienza a trabajar. Si yo como líder de mi hogar me entrego a algo y mi familia no sabe nada al respecto, y luego Satanás comienza a manifestar algo de naturaleza similar en mi esposa y en mis hijos, entonces me doy vuelta y actúo como si fuera un santurrón y señalo su pecado. Es una hipocresía total hacer eso cuando eres tú quien causó el problema en primer lugar. Eres tú quien inició el proceso. Así es como trabaja Satanás. Hace que el líder del hogar caiga, luego tienta a la esposa y a los hijos. Hace que el esposo se considere un santurrón para condenar a la esposa y a los hijos. Está sucediendo todo el tiempo en muchos lugares. Así es como trabaja Satanás para que la esposa y los hijos se sientan arrepentidos, sienten condenación, sienten la dificultad. No estoy diciendo que siempre sea el esposo el que lo hace. Aquí está la otra cosa, que si un hombre se está dedicando a Dios en su hogar o es el líder de su congregación, un anciano con un grupo de ancianos, si está siendo fiel, está ofreciendo una medida de protección a aquellos bajo su cuidado. Una protección espiritual a aquellas personas que han sido puestos bajo su cuidado. Así que para el resto de nosotros, si saben que están bajo una jefatura espiritual, oren por esa jefatura. Oren para que esa jefatura o el responsable no falle. Oren para que esa jefatura no falle. Oren para que Dios les ayude a tener visión espiritual para ver. Oren para que disciernan estas cosas y entiendan e intercedan por ellas. Cambia todo a nuestro camino. Si son fuertes, se vuelven más fácil para nosotros que estamos bajo esa dificultad. ¿Tiene sentido eso? Tenemos una obligación en nuestros hogares, nuestras familias y nuestras comunidades de darnos cuenta de cómo Satanás reclama propiedad. He sido testigo de acontecimientos cuando he estado tratando con diferentes familias. Tuve una situación en la que un padre de un hogar que luchaba con la pornografía, su hijo de 5 años comienza a demostrar un comportamiento inmoral que va mucho más allá de su edad. Debido a que el padre fallaba, el hijo puede ser accedido de una manera que normalmente no podría hacerlo. Esto es algo que debemos considerar. Lo que hacemos afecta a otras personas. Este es el punto que deseamos plantear. Si un padre y un esposo está haciendo lo mejor que puede para ser fiel al Señor, si alguien en su hogar está participando en actividades incorrectas, aún así se le ofrece una medida de protección. He indicado dentro de mi familia que es mi responsabilidad hacer lo que es correcto para su bendición y protección. Esto es lo que estoy llamando a hacer. Esto es lo negativo de eso dentro de mi familia. Si mi familia decidiera participar en ciertas actividades que no son correctas, no sentirían toda la fuerza de esas cosas. Debido a mi ministerio sacerdotal, debido a mis oraciones por mi esposa y mis hijos, no sentirían todo el impacto de esa decisión. Esto es debido a mi protección. Dios me ha puesto en una posición para hacer esto. Doy gracias a Dios por eso. No quiero que mi familia reciba todo el impacto, pero es mi deber cuando veo estas cosas. Primero orar por ellos. Muchas veces cuando he visto en mi familia un comportamiento incorrecto que yo sé, según la palabra de Dios, no es correcto, lo primero es hablarles. Pero la labor sacerdotal se supone que es orar por ellos y orar por uno mismo, por la sabiduría de saber cómo hablarles, cuándo hablarles además, cómo animarlos sin aplastarles el espíritu, sin empujarlos hacia abajo y decirles, esto te va a poner en una situación peligrosa. Esto también conduce a situaciones difíciles. Si usted como padre tiene hijos que eligen no seguir sus principios en lo que ven y miran,
particularmente cuando llegan a la mayoría de edad, cuando tienen 16, 17 o 18 años y viven en su hogar. Toma el camino papal y dice: yo tomaré esto y tú no tendrás este otro. ¿Ese es el camino que usted toma? Ese es un camino muy peligroso de tomar. Solo retrasará una destrucción mucho mayor en el futuro. Como líder, usted apela, ora por ellos, les explica los principios por los que usted vive, pero debe dejar que ellos tomen esa decisión final. Mientras no interfieran con el resto de la familia, si eso sucede, entonces tienes que decir algo. Tienes que decir: bueno, no te voy a quitar el poder de elección. Solo te pido que recuerdes que hay otros miembros en la familia y que también deben tener en cuenta. Estas son algunas de las cosas difíciles con las que muchos de nosotros nos enfrentamos como padres. Muchos padres optan por destrozar un iPod. Y he visto mucho de estos. Si eliges esa opción y optas el enfoque de la indignación justificada, solo estás garantizando un torbellino de destrucción en el futuro. Me gustaría decir esto: cuando se trata de nuestros hijos, si miro los primeros 7 años de la vida de un niño, se forma su carácter. Y si miro los primeros 7 años de la vida de mis hijos, veo que ahora me está afectando el hecho de que no haya atendido las cosas correctas en la forma en que lo crié. Me gustaría poder volver atrás y rehacer todo eso, pero eso es todo lo que se aprende. Así es como se entiende. Hay que confiar en la misericordia de Dios. Al darme cuenta de que muchos aspectos de los problemas que enfrentan mis hijos están directamente relacionados con mi forma de criarlos, eso debería hacer que mostrara un poco de misericordia hacia ellos, considerando que fui yo quien los puso en esas situaciones para ir en esa dirección. No en todos los casos, pero en muchos casos la cultura, el entorno es lo que he creado. Supongo que estamos tratando aquí con algunos problemas muy centrales con los que muchos de nosotros lidiamos en nuestros hogares y en nuestros entornos. Por eso el sacrificio de la mañana y de la tarde se ha vuelto muy valioso para mí. Por la mañana y por la tarde puedo pedir perdón por mis pecados y los pecados de mi familia. Es un deber sacerdotal que valoro mucho. Es algo que deseo hacer y en lo que deseo participar para asegurarme de que todo se haga como lo hizo Job cuando oró por su familia, para que no pecaran. En este tema pido que en lo que respecta a película, música, juegos, si tienen algo en su casa, y como he viajado a diferentes lugares, puedo decir que en ciertos lugares he observado cosas que se considerarían bastante anodinas. Pero si tienen algo relacionado con Disney en su casa, reconsideren seriamente. Yo diría que estas cosas que estamos viendo están dedicadas al Dios de las Escrituras. Quiero decir, ¿qué nos dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Deberíamos tener ficción en casa? No debería ser así. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Es bueno que el pueblo de Dios se adentre en las profundidades de todo este satanismo y en todas las profundidades del nuevo orden mundial. ¿Deberíamos alimentarnos de este tipo de material todo el tiempo? La Biblia dice que eso no es un buen informe. No significa que nos volvamos ignorantes de lo que sucede en el mundo, pero ¿es un buen informe? Pablo dice: quiero que seáis sabios acerca del bien y sencillos acerca del mal. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos orar por sabiduría para evitar que estos espíritus entren en nuestros hogares. Necesitamos orar fervientemente por nuestras familias y amigos para que se den cuenta de este tipo de cosas. Necesitamos ser muy cuidadosos con las cosas que hacemos en las redes sociales. Es muy fácil ahora, es muy fácil hacer clic en los videos y en unos pocos segundos algo puede aparecer en tu casa. Y cualquier espíritu que venga a ti con 30 grados por segundo o lo que sea que le permita a Satanás decir: este es mi espíritu, tengo acceso, voy a entrar en esta casa. Dios quiere que pensemos en estas cosas. Hago un llamamiento a todos los que dicen: pero sabes,
No es tan malo, está bien. En realidad no es. Piensa en tus hijos, piensa en otras personas que han sido influenciadas. No se trata solo de ti y de si es bueno para ti. Porque cuando vemos en Hechos 19:19 dice, cuando se produjo un gran avivamiento, dice, muchos de ellos también usaban artes curiosas. Las artes curiosas son para entrometerse en cosas en las que no se debe entrometerse. El espiritualismo, las actividades espirituales. Dice, y juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta del precio, hallaron que era 50,000 siclos de plata. Yo recomendaría que si queremos seguir con esto, lo hagamos leyendo todos los libros. Hay algunas cosas que tenemos en los libros que nos permiten entender la historia, que nos permiten entender las actividades que está sucediendo. Pero si hay libros que sabemos que están dedicados al espiritismo, dedicados a la magia, a la ouija, al paganismo, que estos libros, no queremos estos libros en nuestras casas porque ya sea que digas, bueno, simplemente tengo curiosidad sobre esto. Está en tu casa. Satanás dice, está en la casa, esta es mi casa. Así que deshástete de él, sácalo de tu casa, llévalo lejos y te preocupas por tu familia y por los que te rodean. Necesito decir algo sobre cómo lidiar con la eliminación de cosas de nuestras vidas. Hay quienes tienden a disfrutar de la eliminación de cosas de sus vidas, de otras personas, para ayudarlas a compensar el hecho de que no pueden deshacerse de ellas en sus propias vidas. Y que si se deshacen de ellas en las vidas de otras personas, eso compensará el daño. Esto es algo personal. No queremos forzar la conciencia de otras personas, actuando como Jehú y arrebatándoles cosas. Ya mencioné esto antes acerca de ciertas películas en las casas donde alojaba. Cuando me di cuenta de que había películas en esa casa, a veces tenía una noche de problemas. Entonces me preguntaba y veía en la casa que había cosas que estaban causando problemas, de las que ellos no estaban al tanto. Estoy orando suavemente y diciendo, ¿eres consciente o sabes acerca de estas películas? ¿Lo sabes? En muchos casos, las películas fueron colocadas allí por otros miembros de la familia y se han quedado allí. Pero eso es justo lo que Satanás quiere. No queremos llevar la carga de otros miembros de la familia. Eso es dudoso. Aún así permite el acceso. Me estaba causando una situación perturbadora. Entonces simplemente digo en oración, ¿te importaría si pudiéramos sacar esto de la casa esta noche? ¿Te parece bien? No quiero ofender, pero soy consciente de que estas cosas, ya sabes, hay algunas de estas cosas debido a mi pasado. Soy consciente de algunas de estas cosas. Cosas como Star Wars y claramente el espiritismo y esas cosas que necesitan desaparecer. La mayoría de nosotros somos conscientes de eso. Star Wars no es buena. Nos está abriendo al espiritismo. Los espíritus conectados con ese tipo de películas, cualquiera de ese tipo de cosas, te causará problemas, te causará dificultades. Toma lo que tienes en tu casa, déjalo en el suelo, arrodíllate y di, Padre, ¿esto traerá bendición a mi casa o traerá una maldición a mi casa? De esto se trata realmente el proceso de quitar la levadura, ¿no es cierto? De pasar por ello. Este es el trabajo que debemos hacer. Al participar en la Pascua tenemos la oportunidad cada año a lo largo del año de decir, ha llegado algo a mi casa en los últimos 12 meses que esté trayendo levadura espiritual a mi casa y de la que deba deshacerme. Creo que sería una buena práctica, pero debemos permanecer en guardia. Yo quisiera hacer un llamado nuevamente a que cuando haya un conflicto que esté creciendo dentro del hogar, comencemos a hacernos la pregunta, ¿qué está llegando a mi hogar? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que se necesita sacar de nuestro hogar para detener este tipo de conflicto? Muchas veces se nos da este acceso y luego nos quedamos con el pensamiento. No puedo superar mi pecado. No puedo superar esa irritabilidad. No puedo superar esta frustración. Uno comienza a pensar, nunca lo lograré, pero es porque necesitamos quitarle la levadura a nuestro hogar de todas estas cosas. Si estás escuchando mi llamado, por favor,
Por favor, ora fervientemente por esto. Estas cosas mantendrán a muchas personas fuera del reino de Dios. Sí, cifras, historietas, cualquier cosa. Compáralo con la palabra de Dios. Satanás tiene muchas maneras de llegar a las personas. He cuestionado, ya sabes, otras cosas donde si voy a un lugar donde pueda haber una cultura diferente y tal vez vaya a un lugar a comer, y si tienen ídolos erigidos en ese lugar donde es para comer, ¿ese es un buen lugar para ir o no? No lo sé. Solo estoy planteando la pregunta para que pensemos en estas cosas. Podríamos traer espíritus a casa sin que estemos al tanto de ellos, que podrían causarnos problemas en nuestro hogar. No quiero empezar a legislar sobre este tema, solo estoy planteando preguntas, porque no estoy planteando completamente seguro de algunas de estas cosas. No estoy 100% seguro de cómo se desarrollan estas cosas, solo estoy haciendo la pregunta. Sé de muchas áreas en las que necesitamos hacer cambios. Creo que podemos cerrar en este punto, pero me gustaría preguntarles aquí si podemos. Si quieren responder y decir, Señor, quiero sacar todo de mi casa, tengo una obligación con mi familia, que si te das cuenta, necesito sacar cosas, que te comprometas a hacerlo. 144,000, los 144,000 dice que no tienen engaño en su boca. El engaño es un espíritu de engaño. Cuando tenemos engaño en nuestra boca, entonces tenemos un espíritu de engaño en nuestra boca. Cuando tenemos un espíritu de engaño en nuestra boca, invitamos al espíritu de engaño a nuestras vidas. Esta es una de las cosas más importantes. Si estás dispuesto a engañar, el hombre cosechará lo que siembra. Si estás dispuesto a engañar a los demás con tus palabras para hacer reír, entonces Satanás tiene derecho a engañarte cuando leas este libro, la Biblia, para que no la entiendas como deberías. El engaño engendra engaño. Para muchas personas es agradable hacer una broma para decir algo que confunda a alguien. Luego nos reímos porque los hemos engañado. En el calendario de Australia, y supongo que lo tienen aquí, hace poco lo han llevado a cabo. Hace poco lo han celebrado este evento en particular y ocurre cerca del comienzo del año nuevo y se llama Día de los Inocentes. Todos los que participan en el Día de los Inocentes están empezando alrededor del comienzo del año a permitirse a engañar a los demás para que Satanás los engañe a ellos, para que su año esté dirigido por el engaño. Así que cuando participamos en estas cosas seremos engañados. La inspiración nos dice que el principio de bromear y hacer bromas es tan natural como respirar. Bromear es decir algo que no quieres decir. Estoy bromeando. ¿Qué es bromear? Pero quiero decir, ¿de dónde viene esa palabra bromear? ¿Ser infantil? Puede tener otro significado. Pensé que alguien más estaba bromeando. Solo estaba bromeando. La Biblia dice en Proverbios 26:19, ¿no estoy bromeando? Habla de las flechas de fuego de alguien que está diciendo algo que yo no creo. Les cuento todo esto debido a una situación en la que estaba en una tienda departamental y había comprado algunas cosas y me acerqué a la caja de registradora. Llevaba una impresora y tenía una buena cantidad. La cajera hizo un comentario y yo hice una broma. Dije algo que no era cierto. Ella se rió. Poco después de eso mi esposa me llamó para decirme que mi hijo estaba empezando a tener dificultades. Pensé, bueno, eso es interesante. Pero oré al respecto y el Señor dijo, bueno, te involucraste en el espíritu de engaño, abriste ese espíritu para permitir que el espíritu entrara en tu hogar. Aunque ella estaba en casa, yo estaba afuera, pero como soy la cabeza de mi hogar, participé en el espíritu contando un pequeño chiste sencillo y eso afectó a mi familia. Esto es lo que estaba orando y pidiendo a Dios que me guiara y me mostrara. Bueno, ustedes participaron en el espíritu de engaño y los 144,000 no tienen engaño en sus bocas. Ustedes tienen engaño en sus bocas. Ustedes invitaron a ese espíritu y ahora su familia está siendo afectada por él. Mientras oraba sobre esto pensé, bueno, hay una parte de mí que decía, vamos, Señor, quiero decir, fue solo una pequeña broma. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Por qué me está golpeando en mi familia? Supongo que la respuesta fue, tienes que entender las reglas de juego.
Tienes que entender esta guerra y tienes que ponerte al día. Si quieres ser parte de los 144,000, tienes que entender estas cosas. El engaño es engaño, no importa cómo lo mires, y tu familia se está viendo afectada. Lo interesante es que 2 semanas después, mi esposa, y este es el principio de la herencia, y quiero que pensemos en esto muy detenidamente, mi esposa estaba haciendo compras y se acercó a la caja registradora. Casi tuvo que repetir la experiencia que yo había tenido. También contó un chiste. Estaba de camino a casa y de repente casi perdió el control del vehículo. Tuvo un pinchazo en la rueda y casi perdió el control del vehículo. Estaba teniendo muchas dificultades. Cuando suceden estas cosas, debemos preguntarnos, ¿he hecho algo? Puede que no sea así. No tienes que castigarte por todo lo que sucede en tu vida, pero no está de más hacerte la pregunta, ¿he violado algo? ¿He hecho algo malo? Lo hicimos hasta el final. Ese espíritu o decisión permitió que Satanás nos afectara. Tal vez la razón por la que nos pasó eso es para que yo pueda contarles estas cosas. Esto es lo que está sucediendo. Hay una conexión entre estas cosas. Cuando mi esposa hizo eso, le pedí disculpas porque yo había iniciado esa secuencia. Yo había violado, lo que lo hizo más difícil que cuando Satanás le habló a ella. Ella era más vulnerable a hacer lo mismo que yo. ¿Tiene sentido eso? Espero que no nos estemos desanimando por este nivel de guerra espiritual, pero tenemos que entender que estamos en una guerra. Estrecha es la puerta, angosto el camino, pocos son los que hallan. ¿Por qué? Porque no entienden las reglas de combate, no entienden los principios de esta guerra. Puedo decir esto, y creo que me estoy desviando un poco hacia el otro tema, pero las bromas y los chistes, el espíritu, que es el espíritu del engaño, es uno de los mayores destructores de la alegría en las familias. Porque una familia, una relación entre un hombre y una mujer se basa en la confianza. Si constantemente dices cosas que no son ciertas, estás erosionando esa confianza. Estás rompiendo esa confianza. Llegas al punto en el que dices una broma y de repente has erosionado ese banco y de repente a tu pareja ya no le parece divertido porque está vacío. Entonces de repente no puedes aceptar una broma. Bueno, ninguno de nosotros debería ser capaz de aceptar una broma, porque es un espíritu de engaño y los 144,000 no tienen engaño en sus bocas. Así que bromear y hacer bromas es una falsificación del gozo puro, la libertad y la felicidad del evangelio. Si tenemos que bromear y hacer bromas, entonces tal vez no entendemos el evangelio. Este es un punto realmente desafiante. Créanme, es un desafío para mí, porque bromear y hacer bromas ha sido tan natural para mí como respirar. Se ha tenido que derramar mucha sangre en la vida de Adrián Evans cuando se trata de bromear y hacer bromas. Es algo con lo que realmente he tenido que luchar. El Señor me mostró esto desde el principio. Cuando Lorel y yo estábamos orando por estas cosas, yo se las estaba mostrando con mucho cuidado. Estábamos viendo a otras personas a nuestro alrededor que tenían dificultades en sus relaciones. El Señor nos mostró en cada caso qué parte del problema era el bromear y hacer bromas, decir cosas que no querías decir y luego decir. ¿No puedes aceptar una broma? Simplemente ver cómo esas relaciones perdían su intimidad, su cercanía, porque la confianza significa que dices lo que piensas. Cuando tienes dudas en tu mente de que la persona que amas está diciendo lo que piensa, estás en serios problemas. Realmente estás en problemas cuando eso sucede. Esta es una gran prueba para el pueblo de Dios. Hago un llamamiento a cada uno de nosotros aquí y les digo, de una de las piedras angulares de la relación de mi esposa y yo tenemos es que no bromeamos el uno con el otro acerca del otro. Simplemente no lo hacemos. Si lo hacemos, nos disculpamos de inmediato y le pedimos a Dios que nos perdone porque no queremos mermar nuestra cuenta bancaria de confianza. Las bromas hacen eso, lo quitan. La buena noticia es que dice de nuestro Salvador, en su boca no había engaño. No hay engaño. En 1 Pedro 2:22 dice que no injuriaría, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nuestro amado Salvador no tiene engaño en su boca.
Cuando tenemos su espíritu y lo reflejamos, no tendremos engaño. No diremos cosas que no sentimos. Si me permiten profundizar un poco más en esto, si decimos cosas que sentimos, entonces nos exponemos a quienes somos realmente. Y si no tienen suficiente valor en Cristo para poder decir cosas que realmente sienten, entonces tienen miedo de mostrar quiénes son realmente. Entonces les pediría que vengan a ser hijos e hijas de Dios. Salgan de las sombras, salgan, sean capaces de expresar lo que quieren decir, de decir lo que quieren decir, porque decir lo que quieren decir y no tener miedo de decirlo es una experiencia liberadora. Pero muchas personas ocultan lo que quieren decir porque tienen miedo de lo que piensan los demás. Temen que debamos encajar, que no debamos causar problemas. Por eso, podemos estar de acuerdo con algunas cosas o podemos suscribir cosas con las que no estamos de acuerdo porque tenemos miedo. Eso no significa que debamos hablar abiertamente y criticar a los demás, sino que debamos decir la verdad con amor. En Éxodo 21:14 dice la palabra, cuando buscamos la palabra engaño, dice que podemos matar a nuestro prójimo con engaño. Matar a nuestro prójimo con astucia. Para matarlo con alevosía. De mi altar lo tomarás y morirá. Esto es la raíz de todo. Sabes, cuando me di cuenta de este principio de engaño, estaba involucrado en muchos deportes. Necesitamos hablar de deportes. El deporte es todo acerca del engaño. Cortinas de humo, esquivar, fingir, todas esas cosas son engaños para engañar a tu oponente. Aquellos que ganan son aquellos que son más capaces de engañar a su oponente. Recuerdo que cuando era joven, cuando leía el Espíritu de Profecía sobre el tenis, el cricket y el fútbol, son una especie de idolatría. Recuerdo que pensé, wow, el profeta lo dijo, entonces es como, ¿tengo que renunciar a estas cosas? Pero, ¿qué es lo que nos gusta de esas cosas? Conseguirlo. ¿Es así como parece Jesús? Si fuera el Espíritu de Cristo, les daríamos la pelota y le diríamos, mira, tú marcaste un gol. Y ellos dirían, no, tú marcaste un gol. No, tú marcaste un gol. Y después de un rato se arrodillarían y tendrían una reunión de oración. ¿Qué sentido tiene? Esa es la cuestión. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué marcamos un gol? ¿Qué sentido tiene cuando marcamos un gol? ¿Para demostrar que somos superiores a otras personas? Pero la Biblia dice que lo que los demás estiman, estima a los demás como superiores a ti mismo. Así que el espíritu deportivo, el espíritu de competencia no será parte de 144,000. No sé qué canales de televisión por cable en Australia tiene Fox. Tienen todos estos diferentes canales deportivos. Puedes liberarte de todas estas cosas, ya sabes, para que todas estas cosas no afecten al pueblo de Dios. Están adormeciendo. No sé si tú, estoy tratando de pensar en Ivor Merch, escapar del agujero negro, o Hollywood es la madera que pone a la gente a dormir. Todo esto es parte del programa del sueño, poner a la gente a dormir. Y esta noche es un llamado a salir de todas esas cosas. Si estamos luchando por querer salir de estas cosas, salir de esas películas, de nuevo piensa en esas cosas. Como hay ficción, como novelas románticas y cosas así que empequeñecen la mente. Deberíamos estar estudiando las escrituras, deberíamos estar saliendo de estas cosas. Pero entonces la gente dice, ya no tengo más diversión en mi vida. Bueno, cuando llegó el momento de que Jesús fuera clavado en una cruz debido a todas estas cosas, debido al engaño, debido al egoísmo, y la gente dice, ¿qué haré conmigo mismo? Saldrás y predicarás el evangelio, saldrás y te acercarás a otros, servirás a otras personas, estudiarás la palabra de Dios, llorarás entre el pórtico y el altar, suplicando por aquellos a tu alrededor que amas. Tendrás mucho tiempo para hacer esas cosas. Esa es una situación extremadamente difícil. Y sí,
Conozco a muchas personas en esa situación en la que comparten el alojamiento y solo puedo decirles que oren fervientemente para que Dios les abra el camino, para que puedan salir de esa situación o para que les ayude a ver. He visto muchas situaciones en las que se llega a discusiones y a intentar detener las actividades de la otra persona y no va a funcionar. Hay personas que se encuentran en situaciones en las que tienen la radio encendida en su lugar de trabajo todo el tiempo y están expuestos a la música constantemente y les está afectando. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Tenemos que orar y pedirle a Dios, líbrame de estas cosas. Lo primero es tomar conciencia. Lo siguiente es decir, bueno, Padre, por favor, ayúdame. Confío en que me librarás de todas estas cosas. Recuerdo cuando trabajaba en una granja con mi amigo y trabajábamos sin la radio y el jefe venía y trabajaba con nosotros. Tenía la radio encendida y al principio eso no era lo correcto. Cuando él estaba en la calle, yo le bajaba el volumen un poquito. No lo apagaba, solo lo bajaba. Pero eso no es lo correcto. Debería ser quien apele y decir, ¿estaría bien? Estas cosas son difíciles. Debemos tener cuidado en la forma en que nos acercamos a quienes nos rodean para respetar sus límites. Satanás nos animará a indignarnos y frustrarnos y a querer arremeter. Entonces estamos enviando un testimonio diferente. No es difícil porque sentimos que tenemos que parar esto. Pero ya sabes, nuestro Padre es misericordioso. Él entiende que estas cosas son difíciles y Él nos librará y nos ayudará. ¿Qué tal si nos detenemos ahora mismo y oramos por la situación de un hermano? ¿Podemos hacerlo? Si quieren venir, también oraremos por cada uno de ustedes. Si todos pueden venir, haremos una oración por todos sobre este tema, porque esto es difícil para muchos de nosotros. Alabado sea el Señor, el Padre está dando testimonio. Tenemos a todos aquí. Padre Celestial, venimos como tus hijos. En lo profundo de nuestro corazón, todos nosotros, en algún nivel, estamos luchando con este problema. Algunos de nosotros estamos en hogares que están divididos. Estamos expuestos a música, películas, juegos que permiten que los espíritus nos afecten y nos causen dificultades. Padre, oramos para que nos libres de los egipcios, que nos saques en el espíritu para celebrar la fiesta del Señor, que nos ayudes a volvernos sin levadura, que completes la obra que has comenzado. Padre, hay tantos aquí que están luchando por saber qué hacer. Padre, te agradezco que hayan dado un paso al frente. Están reconociendo su gran necesidad y confío y creo que a través del Señor Jesús enviarás ayuda, cambiarás situaciones de acomodación, impresionarás los corazones de quienes participan en estas cosas para que sean comprensivos y empáticos con sus apelaciones. Ayúdalos a saber cómo apelar, ayudarlos a saber qué decir. Ayúdalos primero a que en todo lo que puedan hacer en sus propias vidas eliminan estas cosas primero, revisen sus estanterías, revisen su colección de música, revisen su iPad o su iPhone. Eliminen todo lo que no te glorifique ni te honre. Y Padre, te doy gracias porque escucharás esta oración. No nos dejarás sin consuelo, Señor Jesús, sino que vendrás a nosotros. Podemos depositar nuestras cargas sobre ti, sabiendo que tú nos librarás de estas cosas y que expulsarás al maligno. Y te pido, Padre, que tus ángeles protejan a cada persona aquí, que la protejan del maligno y la ayuden. Y por los líderes de los hogares, Señor, que nos ayudes a todos a darnos cuenta de nuestra responsabilidad de proteger nuestros hogares, de estar alerta todo el tiempo. Esto es lo que significa ser un guerrero, un soldado, estar alerta a la guerra espiritual y al engaño, y que tú nos liberes de estas cosas. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.